Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya saben a la hora que nos vean. Estamos en una edición más de Punto Rosa Hermosillo, acá desde la capital del estado de Sonora. Y la dinámica para quienes nos han visto en anteriores ocasiones, hoy la vamos a cambiar un poquito, porque ya saben, es presentar un poco de qué va este podcast y luego la invitada se autopresenta, pero hoy ya me dijo que no. Entonces yo la voy a presentar, pero antes déjenme decirles de qué se trata este asunto que estamos hoy aquí, que nos tiene reunidas a ustedes y a nosotras. Esto es poner el punto sobre las íes, es poner el punto rosa, porque las mujeres debemos de estar también en los puestos de decisión, pero además las mujeres debemos de opinar, somos líderes de opinión en todos los temas políticos, empresariales, temas de la farándula, porque, bueno, hemos tenido aquí invitadas de todas las disciplinas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, siempre he creído que la academia es parte fundamental también en las decisiones que tomamos en el día a día. Así que hoy vamos a contar, estaba aquí con nosotras, estoy muy contenta de que me acompañe. Cuando menos el nombre sí se lo voy a dejar a ella, no se va a ir en blanco. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora, de origen, como se dice, pero luego tiene una maestría por el Colegio de México, tengo entendido, aquí lo anoté, sí hice mi tarea, como ven, es maestra en estudios de género, y tiene un doctorado por el Colegio de Sonora, doctora en Ciencias Sociales, Globalización y Territorios. Pero no para ahí la cosa. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. ¿Con quién estoy? Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Yo soy Ana Gabriela Rodríguez Pérez. Y sí, aunque no lo crean, me da un poco de pena estar aquí, pero no, bueno, olvídate de la cámara, aunque esa es tu cámara. Ay, sí, ¿no? Oye, olvídate, pero esa es. Sí, pero no, vamos a platicar tú y yo, si te parece. Gaby, si me permites decirte Gaby, sí, Gaby. Estuve por ahí, ¿cómo se dice ahora? Estalqueándote. Sí. ¿Sí? Espiando, pues hurgando por ahí quién era, quién es, quién ha sido y quién va a ser, porque la maestra, la doctora Gabriela Rodríguez, yo siempre digo que vas para arriba, ¿verdad? Pues. Sí, eres una mujer muy disciplinada, hemos coincidido en diferentes foros también, foros relacionados con la movilidad y con la movilidad con enfoque de género. Por eso un día recordarás que te dije, tú tienes que estar conmigo ahí en el punto rosa y aquí estamos. De pronto, Gaby, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, creemos tú y yo y las personas que nos dedicamos al estudio de estos enfoques y de todo esto, de este tema, que la gente, la ciudadanía, entiende en sí lo que es el género, lo que es el enfoque de género y lo que es la perspectiva de género. Pero precisamente, perdón, en el foro que estuvimos más reciente, hubo una persona ahí en la mesa que me decía eso, me dijo, bueno, ¿de qué hablan ustedes cuando hablan de enfoque de género? ¿De qué hablamos, Gaby? Bueno, el género, digamos que podríamos resumirlo como a grandes rasgos, tiene como dos ámbitos a partir de los que se define, ¿sí? El género, por un lado, digamos, es una categoría, es una categoría de análisis que nos permite entonces identificar relaciones de poder asimétricas que existen en el mundo, que se construyen a partir de las diferencias de los cuerpos sexuados vinculadas a la división del trabajo. ¡Wow, ¿sí? Gaby! A ver, bájamelo. Pero también el género es la forma en que en cada sociedad, en cada ciudad, en cada comunidad, digamos, vamos
construyendo la idea de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Exacto. ¿Sí? De acuerdo a la cultura. Ajá. ¿Verdad? Y eso va cambiando. Se construye a través de la historia y puede ir cambiando también a través del tiempo. O sea, no significa lo mismo ser mujer o ser hombre, digamos, en los 50, en los 20, que lo que significa ser hombre o ser mujer en los 20-25, por ejemplo. Y no nada más hay géneros binarios, ¿no? O sea, no nada más se trata de hombre-mujer, sino de una diversidad de identidades genéricas, orientaciones, subjetividades, etcétera, ¿no? Pero eso ya es un poco más complicado. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, enfoque de género, estaríamos hablando que nosotros, voy a usar una metáfora que es muy usada como en el feminismo y en los movimientos es ponerse unos lentes, como si fueran los lentes estos de Superman, o la visión esta de rayos X que se prende. O de Super Niña. O de Super Niña, o Supergirl, ¿no? O el lazo de la Mujer Maravilla, ¿se acuerdan? Que lo lanzaba así la Mujer Maravilla y entonces ponía el lazo y veía cosas que antes de usar el lazo no se veían, ¿no? Eso es una perspectiva. Bueno, entonces cuando hablamos de perspectiva de género, eso habla de poder ver las diferencias en cuanto a, como les decía ahorita, división del trabajo, ¿sí? O sea, por ejemplo, se piensa que porque uno nace con un sexo femenino y se va convirtiendo en mujer, pues entonces es más fácil o es más sencillo para ti estar en el ámbito privado o dedicarte a cuestiones del trabajo reproductivo, o sea, tener hijos, cuidar hijas, cuidar familiares, ¿sí? Responsabilidades de cuidado, de atención. Sí. Nosotros en la academia le decimos de reproducción, porque no es nada más la reproducción biológica, sino todo lo que conlleva, todos los cuidados y todo lo necesario. Y lo masculino, que tiene que ver con lo público, ¿sí? La construcción de ese mundo externo, económico, político, cultural, ¿no? La toma de decisiones, ya comentabas. El proveedor. ¿Sí? La proveeduría, etcétera, etcétera. Pero eso sería como esta visión tradicional. Pero entonces, tener esa visión tradicional de lo que significa ser hombre, mujer y otras identidades de género conlleva a exclusiones o prohibiciones y cosas permitidas. Entonces, si nosotros nos ponemos esos lentes, la perspectiva de género, podemos ver en la sociedad que esos trabajos, esas exclusiones, esas divisiones o esa participación no es tan natural como parece, sino que es una construcción social y entonces podemos tratar de, digamos, reducir esas desigualdades. Minimizarlas. Y entonces... Ojalá se extinguieran, ¿sí? ¿No? Totalmente, pero bueno, vamos a minimizarlas, vamos por haciéndolas pasos, ¿no? chiquitas, Exacto, sí. hasta que ya podamos, digamos, ahora sí decir, estamos en piso parejo, como dicen, ¿no? Y que ya el género no sea una... Por ser mujer, por ser hombre, por tener una identidad, digamos, no binaria, no seas excluida o excluido de ninguna actividad. O sea, que el género no sea o no represente una exclusión. Exacto. Entonces, si una política pública, digamos, tiene perspectiva de género, es que está tomando en cuenta esas diferencias de poder, esas exclusiones, y lo que intenta es remediarlas. Ok. Sí, y yo te decía ahorita, escuchándote en esa explicación tan certera que nos acabas de dar, que de hecho pues es también obviamente cultural, es un constructo cultural, porque también les platicamos de pronto y les decimos, no es lo mismo, como tú decías ahorita, ser hombre y mujer en este siglo, por decirlo así, pero tampoco no es lo mismo en nuestra cultura que en otra cultura, ¿no? Habrá culturas todavía, Gaby, estoy segura, pero de todas formas te lo pregunto, habrá culturas en las que son las mujeres las que se sientan en ese círculo de mando alrededor del fuego sagrado, donde se toman las decisiones, pues, ¿no? Sí. Y son ellas las matriarcas y los hombres están afuera del círculo. Pues sí hay. ¿O es un sueño guajiro mío de ver a las mujeres ahí tomando decisiones? Sí hay. Sí, de hecho hay una, es como un pueblo, una comunidad rural en China, que ahí es un matriarcado completamente. Sí, o sea, las mujeres son las que toman las decisiones, todo gira en torno a las mujeres. Y, por ejemplo, ahí no existe el matrimonio.
Las mujeres tienen diferentes parejas y tienen hijos de diferentes parejas, son de la comunidad, los hijos, etcétera. Y entonces, o sea, funcionan de otra forma. Exacto. Pero tampoco han existido tantos matriarcados como a veces se nos ha hecho creer, que de hecho se nos, ¿no? Exacto, es lo que te decía, que de hecho hasta nos dicen, si aquí vivimos un matriarcado, ¿para qué se hacen las mujeres? No, ¿qué pasó? A ver. No es cierto eso, es que es como vender una idea, ¿no? Para que te lo creas. Ay, si ustedes siempre participan, ustedes son las que mandan. Ajá, ¿no? ustedes mandan y tal. Pero ¿en qué estamos mandando? Es como cuando dicen, por ejemplo, en la universidad, cada vez hay más mujeres estudiando en la universidad, cada vez egresan más mujeres de la universidad. De hecho, están egresando más mujeres que hombres ahorita a nivel México, igual en Sonora y a nivel mundial. Pero, de todas maneras, seguimos siendo como por lo menos 10 o 20% menos de las personas económicamente activas. Sí, definitivamente. Entonces, ¿me explico? Sí. Entonces, sí podemos estar aparentemente mayor representadas, pero eso tampoco implica que estemos realmente tomando decisiones o poniendo los puntos sobre las sillas, como comentabas hace ratito, sí, ¿no? Sí, y eso es un tema también, qué bueno que lo mencionas ahorita, lo económico, por ejemplo, es un tema también muy relacionado con la movilidad. Y aparte también hago paréntesis en esto que te estoy comentando, con la movilidad del cuidado también, ¿no? Sí. Pero primero lo que te decía previo al paréntesis, porque de pronto las mujeres, por ejemplo, dejan de trabajar o no aceptan pues ofertas de trabajo que pudieran ser mejores, es decir, ponen en una balanza, ¿no? Sí. Esta es una mejor oferta que esta de acá, pero en esta que es mejor voy a tener que movilizarme más tiempo fuera de mi casa, más alejada de mi casa, y por tanto, en esto que hago yo así, en este trayecto, me voy a enfrentar a B, C, D, F, G y situaciones, ¿no? Entonces, mejor me quedo con este que es un trabajo de menor, no sé, beneficio económico. Sí, o a lo mejor reconocimiento. Pero me quedo cerca de mi casa, porque de pronto me van a hablar mis hijos, de pronto no voy a tener necesidad de subirme al transporte público, en donde tal vez me enfrente a alguna situación. A violencia. Sí. Entonces, todo está relacionado, por supuesto, también las acciones y las políticas públicas, por supuesto, que decías tú. Sí, claro, o sea, por ejemplo, sí tenemos que tener en cuenta que las mujeres tomamos decisiones de forma distinta de la que toman los hombres. Eso es un hecho. No es porque como nacimos biológicamente mujeres, tomamos decisiones diferentes. Es que como nos educaron, nos llevó a aprender a tomar decisiones de otra manera. Y eso tiene un poco que ver con postergar o renunciar a mi desarrollo personal en beneficio del desarrollo familiar o de mi grupo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí está lo cultural. Pero también es cierto, ¿sí? O sea, de que hay un mayor índice de violencia hacia las mujeres en el espacio público. Sí, que las mujeres tienen menos acceso, digamos, a automóviles, porque también tienen menos acceso a los créditos. Sí, también, me explico. Hasta hace muy poco se les permitía, o se nos permitió a las mujeres, por ejemplo, adquirir tierras, ¿no? Poner tierras a nuestro nombre. Pareciera que no, y a las jóvenes que nos están escuchando a lo mejor dicen, ay no, ¿cómo? O sea, yo no podía comprar un terreno. Pues es relativamente poco que las mujeres no podíamos ser propietarias de un pedazo de tierra, pues, ¿no? Aquí en Sonora, Gaby, tú que has estudiado mucho sobre esto, ¿cómo ves específicamente el panorama sonorense en cuanto a políticas públicas enfocadas al tema del género? Pues identidades, desigualdades. Te estoy metiendo, ya sé. Sí, me estás poniendo en cabeza 11 pero varas, es tu zona de confort también, yo sé. Yo sé que tú sabes. A ver. Sí, bueno, ok. Bueno, tienen ya, digamos que desde el sexenio de Fox, digamos, ¿cómo le llamaron? De la transición democrática, ¿no? Sí, no lo vamos a negar, sí. Fox tuvo como muchos descalabros y muchas cosas negativas en su periodo de gobierno, pero también hubo un gran avance.
¿Y cuál fue el mayor avance, digamos? Derechos humanos en general, ¿sí? Derechos humanos de las mujeres, de las infancias, de las personas con discapacidad, de todos los grupos, de los grupos originarios, etcétera, etcétera. Hubo un gran avance en libertad de expresión, y se diga, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos que se vino como una inercia en los gobiernos federales de, pues ya no le podían dar para atrás. Entonces ya no podían recular, como decía mi nana, ¿no? ¿Cómo le hacemos para seguir? Pero no sabemos cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se empieza con el avance normativo, como en muchas partes. Ahorita, por ejemplo, en nuestro país es obligatorio que las políticas públicas tengan perspectiva de género, de derechos humanos y de interseccionalidad. Pero si tú llegas a la administración pública, pues yo creo que ni en la federal lo tienen muy claro de cómo se hace eso, ¿eh? Pero en las estatales me queda claro que no. ¿Sí? Está faltando eso. No tienen los especialistas o las especialistas. Gaby, por desconocimiento. Una gran parte es por desconocimiento. ¿Verdad? Sí, no tienen las formaciones. Sí, o sea, no tienen las formaciones, entonces ¿cómo? Y tampoco queda muy claro cómo se hace eso. O sea, cómo, digamos, a lo mejor tengo el conocimiento teórico o puedo llevar el curso y tal, pero no sé cómo pasar ese conocimiento teórico a una acción específica o en particular. Y también pues ya sabemos que en el gobierno pues hay mucha gente que no tiene los méritos, ¿no? Para estar ocupando ciertos puestos. O cuando se habla de género muchas veces se nombra solamente porque se es mujer o porque es una persona que tiene una identidad de género no binaria. ¿Me explico? Sí, entonces... sí. Y es lo lamentable porque inclusive, pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones o en otras situaciones también, es como si llegan las mujeres y en ocasiones se mimetizan con el sistema patriarcal, masculino. Sí. ¿Estarás de acuerdo con eso? Sí, lo que pasa es que también es complicado, ¿eh? O sea, la estructura tiene una forma en que funciona. Sí. Y a veces, aunque las mujeres tengan la voluntad, no tienen las redes de apoyo para lograr los cambios que quisieran o los cambios que buscan impulsar. Por ejemplo, ahorita, si yo no te voy a decir, sí, hay ciertas instancias en Sonora que están intentando hacer las cosas bien. ¿Me explico? Y que están. Pero a veces es el contexto el mismo que no permite ese avance. Pues no tuvimos, por ejemplo, la inercia, ¿no? Secretaria de Desarrollo que también tiene una maestría de género, pues, o sea, ella sabe, ¿me explico? Pero a veces, aunque sepas... La apabulla. Sí, o el mismo sistema. Sí, pues, sistema no te permite, pues, por más que intentas, no permite el paso. Por eso es importante no nada más que lleguen las mujeres, sino que lleguen mujeres preparadas. Y que se construyan esas redes de solidaridad dentro de las mismas mujeres en el gobierno, las instancias, y que el trabajo sea más horizontal. Sí. No puede una institución hacerlo todo sola. Por ejemplo, ahora Secretaría de las Mujeres, el anterior Instituto Sonorense de las Mujeres, solo no puede. ¿Por qué? Porque la estructura... Ni debe y la desigualdad está en todas partes. Sí. Entonces necesitas mucha... La transversalidad, pues, ¿no? Que también es otra cosa que nos dicen, ¿qué es eso de transversalidad? Pues eso es, ¿no? Yo recuerdo cuando la maestra Blanca Luz Saldaña estuvo al frente y nos daba algunas pláticas y nos decía eso, es que para el presupuesto, o sea, esa es otra cosa también. Es otro atorón, es otro atorón, ¿no? Pero nos decía ella, nos comentaba a veces que todas las dependencias deberían o debían de tener, creo yo así lo entendí, vamos a invitar a la maestra Saldaña para que venga a explicarnos bien esto, pero yo le entendía que todas las dependencias deberían también como de aportar parte de su presupuesto al tema del género, pues, ¿no? Para de esa manera en cada una de las dependencias atender sus asuntos, todos con enfoque de género. Sí, es que hay una unidad, o sea, cada dependencia de gobierno tiene que tener una unidad de género, pero eso tampoco no es una realidad. Sí, caray. O sea, y está normado, ahí está en la ley, pues, ¿no? Sí. Pero no se cumple. Entonces, también están los recursos etiquetados para el avance de las mujeres, digamos, o para promover la equidad.
pero te digo, hay como mucho desconocimiento y a veces falta de voluntad, pues, de hacer ese trabajo. Las leyes están súper bien, de verdad. Sí, no, o sea, yo sí, sé. obviamente nos falta un poquito de avance en algunas cosas, pero si se cumplieran las disposiciones como están, de verdad que tendríamos otras políticas públicas, otras, sí, ya hubiéramos avanzado un poco más en reducir esa brecha de desigualdad, etcétera, ¿no? Porque en papel la verdad sí está muy bonito está, nuestro marco normativo y a veces las políticas públicas también están muy bonitas. El problema es pasar del papel a la realidad. O como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, ¿no? tenemos igualdad de jure en este país, pero no de facto. Gaby, tú que nos has acompañado en algunos foros relacionados, te decía, con el tema de la movilidad, que sabes, que nos conoces y has andado también en cuestiones de cómo descarbonizar el transporte y todo en eso. Las ciudades. Sí, y sabes también pues que somos algunas personas que nos movemos en bicicleta. Te voy a hacer esta pregunta porque yo manejo mucho esta teoría. Y bueno, a lo mejor tú me dices, ay, no, ¿de dónde sacaste esa locura? Pero a ver, Gaby, ¿considerarías tú que el ciclismo urbano, pues, el moverte en bicicleta por las calles de una ciudad y el ser mujer, fíjate, el feminismo, tienen similitud claro que sí. como causa social? Gracias, Gaby, gracias. Sí, lo que pasa es que de hecho está considerado, la bicicleta es y seguirá siendo muy probablemente un medio de movilidad feminista, liberador y que digamos como equitativo, pues, o en pro de la equidad. Sí, es mucho más fácil acceder a una bicicleta. Y las mujeres cuando pudieron, como no podían manejar tampoco, pero cuando pudieron acceder a las bicicletas, empezaron a moverse alrededor del mundo en bicicleta. Y entonces pudieron ir a la escuela, y entonces pudieron ir al trabajo, y entonces podían llevar a sus niñas, niños, ¿sí? Y después hacer otra cosa. Y hacer sus reuniones clandestinas. Claro, y llegaban en sus bicicletas. Las sufragistas y todo esto, ¿no? Sí, entonces sí, claro que está relacionado. Entonces, digamos que la bicicleta en sí es un medio revolucionario, pues. Además, es un medio de transporte revolucionario, entonces cualquier movimiento que busque la liberación de los seres humanos o de las personas va a estar a favor del uso de la bicicleta. Y yo iba un poquito más allá. Sí entiendo y por supuesto que mejor que yo, perdón, no es por falsa humildad, pero entiendo esa relación entre bicicletas y el empoderamiento de las mujeres, el movimiento libertario, pero voy un poquito más allá. ¿Te fijas cómo las mujeres hemos luchado por la reivindicación de nuestros derechos? Porque son derechos que siempre hemos tenido, pero ahora hemos estado por la reivindicación. Las personas en bicicleta también tenemos los derechos igualmente o igualitarios que el resto de los modos de transporte, pero también no se nos han dado, entonces estamos tratando de reivindicar. ¿verdad? Sí, Esa es la similitud que yo te digo. Y la revictimización también, Gaby. Sí, digamos que ahí lo que está como al revés es como la forma en que se empezaron a pensar las ciudades a partir de la motorización y de la revolución industrial, ¿sí? Porque antes las ciudades eran para las personas y eran ciudades caminables y las distancias largas pues eran recorridas en bicicleta, entonces esos eran los primeros medios de transporte de las personas y las ciudades estaban pensadas así, pues en corto. Fue hasta la motorización que con Ford, o sea, Henry Ford y sus grandes inventos, ¿no? De la banda, la producción en serie, etcétera, que en Estados Unidos, o sea, el modelo de ciudad que nosotros vivimos, por ejemplo, ahorita, que es una ciudad dispersa, es un modelo de ciudad estadounidense. Y está pensado para enriquecer esa industria automotriz. Entonces, vamos a generar las viviendas lejos de los centros de trabajo, lejos, de todas partes, y entonces vamos a crear estos mini
capsulitas de universos de paz, que en Estados Unidos son los suburbios. Sí. Y aquí tenemos esta idea de los fraccionamientos cerrados, o que tenemos allá que se está construyendo Altozano, ¿sí? Sí. Esta idea de fuera de la ciudad estás bien, estás en paz. Exclusividad Ajá. y todo, ¿no? Pero en realidad es Pero- una exclusión, o sea, realmente si necesitas una escuela, un hospital, o sea, ¿a qué hora y cómo? Servicios públicos, En la recolección general. de basura, todo. Entonces, más bien aquí lo que hay que hacer es como regresar la mirada de que las ciudades no están hechas para los autos. Son para las personas. Los autos son nada más un medio y deberían de ser, digamos, primero, así como va, ¿no? El peatón, El peatón antes que nada. después totalmente. bicicleta, después transporte público. Y después ya empiezan los medios motorizados. O sea, el espacio en la ciudad tendría que estar pensado para peatones, Y no bicicletas. como está la pirámide al revés. No, ahorita lo tenemos completamente al revés. Y sí, digamos que es un movimiento importante. Yo creo que en Hermosillo sería a partir de 2012 más o menos que empezaron estos movimientos por visibilizar y traer de regreso el uso de la bicicleta. De hecho, yo llegué como en 2011, regresé a Hermosillo. Yo me movía en bicicleta en Ciudad de México y en Sí, Ciudad les iba de a decir, México. Gaby también se sube la bicicleta. Sí, que era la doctora se sube la bicicleta. muy complicado, ¿no? Pero bien, ¿no? Sí, sí. Entonces llegó y en 2012 a mí me atropellan en la bicicleta. ¡Ay, Dios! Aquí. Y entonces yo, creo que voy a repensar si me voy a mover o no en bicicleta. Sí, o sea, y digo, y dices, pues, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues que yo pudiera transitar Insurgentes horas y en La Ciudad bicicleta de México, en Ciudad de la México Ciudad de y no me pasara nada. Y entonces aquí por la Yáñez me atropellaran. Qué bueno que lo estás contando y que te estás riendo. Cuando sí. iba a estudiar ahí mi doctorado, ¿no? Entonces tú, o sea, yo estaba que no lo podía creer, pues, ¿no? Sí. Pero Ay, ojalá a mí nunca, en los 13 años, 12 años que tengo de mover en bicicleta. no, a mí casi se Gracias me a Dios, no. quebraron las costillas, así se me Ay. enterró el manubrio, ¿no? Ajá. Entonces sí, digo, de todas maneras yo intento moverme por lo menos 6 meses en bicicleta o 3 meses al año, sí, o una semana sí y una no. Sí, intento combinar ahí la... Tú eres como las que dicen que te tira el caballo y luego te tienes que volver a subir para que Sí, le porque pierdas si el no, miedo, no se Luego, puede. luego, Si no, no se puede. Entonces no, hay que y ustedes, volver. la verdad, ustedes me refiero porque yo creo que fue ahí más bien donde te conocí. Sí. A pesar de que no a pesar, pero de hecho tú ya tenías contacto con alguna de mis hijas y cosas así. Pero yo te conocí en este proyecto, ¿no? Sí. Que traen ustedes. Ahí en el fuimos colegio. en pueblitos, allá Ajá. en una reunión. Y me llama la atención y no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo fue esto? ¿Por qué eligieron? Era un estudio que se estaba llevando a cabo en 2 ciudades, ¿no? Sí. Cuernavaca, Morelos y Hermosillo, Hermosillo. Sonora. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas dos? Bueno, ahí se definieron 2 ciudades polares que en la idea de que Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera. Y todavía así Hermosillo. será con este cambio ya climático, no tanto, yo creo que ya no, tanto. ¿verdad? Sí. Pero digamos, al menos en el imaginario era así. Sí. Y Hermosillo, que sería como la ciudad del eterno verano, ¿no? Ok. Entonces, eran también 2 vegetaciones completamente distintas y una parte, ok. acuérdate que era también como el construir áreas verdes para transitar con vegetación nativa. Sí. Entonces queríamos tener 2 ecosistemas distintos, como muy opuestos, y ok. sí, en esas 2 ciudades se lograba. Entonces era mucho más fácil que se replicara esta infraestructura verde en el resto de ciudades. O sea, sí, eso era fructífero en el desierto Ajá. o en la primavera, ¿sí? Entonces era como más reproducible. Entonces, Ok. en ese sentido se eligieron las ciudades y también porque de alguna manera son ciudades medias, intermedias, que digamos que es el tamaño como ideal de ciudad. Ya no se busca que las ciudades sean tan grandes. Porque pues hay demasiado, por ejemplo, estrés hídrico, demandas de servicios públicos, son muy como, mayoría de los recursos que nosotros usamos son
agotables, no inagotables. Sí, totalmente. Entonces, en el sentido y para la gente tratar... no lo está entendiendo, No. Gaby, ¿verdad? No lo entiende. Creen que todo va a ser para siempre. No. Y se va a acabar el petróleo, y se va a acabar la gasolina, y se van a acabar muchas cosas. Y mucha gente, por ejemplo, cree que aquí en Hermosillo no hay contaminación, que es solo polvo. Y no, tenemos ¿A qué le estamos apostando, Gaby, aquí en Hermosillo? No lo sé. Tenemos un montón de partículas de estas PMM que les dice. Sí. Y no sé si han fijado, pero en los últimos años se han incrementado las enfermedades respiratorias, las alergias, el asma, etcétera. Sí. Y es por eso. Entonces, no es polvo, esa nube negra que vemos en las mañanas a los que subimos como el nata, cerro. como nata, Ajá. sí. Los que subimos el cerro ahí en el Bachoco, sí. acá el de la cementera, y que vemos esa natita. No, o sea, eso ya es contaminación. Son partículas, son de esos... el carbono cuando se quema, creo que produce como azufre y otros, sí, otros gases que contaminan y que nos afectan la salud, ¿no? Entonces la calidad de aire que tenemos ya no es tan padre, ya no es tan cool. Sí. Entonces, en ese sentido era lo que se intentaba hacer y aprovechar también que nosotros vivimos en un estado y en una ciudad en donde el sol, pues es como... Entonces se buscaba promover transporte eléctrico, pero también que después ese transporte eléctrico, digamos, evolucionara a ser un transporte solar, ¿no? Es decir, generar energía solar, pues, ¿no? Porque, pues... Sí, para que, por ejemplo, el transporte público y que se hiciera también un sistema integral de transporte público. Que considere justo eso, las otras movilidades, las rutas pequeñas, digamos, por ejemplo, si se hace con enfoque de género, nos damos cuenta que las mujeres tienen un montón de movimientos como cortos, cerca de las áreas donde viven, que entonces que voy a la tiendita porque me hizo falta el jamón de la comida, ¿no? Y que me regreso y el kinder y tal, y entonces la plancha, la ropa, no sé qué, y después ya hago mi tramo largo hacia el trabajo. Sí. O puedo parar en medio, ¿no? Voy a la escuela y luego ya de ahí al trabajo y así. Sí. Y entonces, los hombres no, los hombres no. De hecho, esos viajes que hacemos las mujeres se llaman, a mí no me gustaba mucho el nombre porque hay teorías que le llaman viajes encadenados. Porque son como eslabones, ¿no? Sí. Pero la palabra encadenamiento me generaba así mucho ruido, ¿no? Y entonces también me encontré otra teoría donde se le llamaban viajes estrella y me gustó más, ¿no? Por la forma que genera. Dije, bueno, si las mujeres somos estrellas, ¿por qué no? Entonces yo prefiero llamarles viajes estrella, como dices tú, ¿no? Vamos aquí, vamos allá. Y los hombres son viajes pendulares, ¿no? Sí. De punto A a punto B, de punto B a punto A. Entonces la movilidad también se planea así. Por eso las rutas son tan extrañas. Por ejemplo, acá tenemos hasta el norte solo una ruta. También por eso se eligió, por ejemplo, Pueblitos. Nada más está la ruta 17. Y la 17 Express, que es la misma, nomás que una hace menos paradas y la otra. Entonces, es si la tú misma gata, nomás que revolcada. quieres llegar al centro, o sea, ¿sí? Tienes una hora más o menos hace la gente. Y eso antes de, porque ahorita con todo estamos... cada vez estamos peor, pero bueno. Y estamos peor porque cada vez son más automotores, pues para decir más claro, son más coches, más carros, a ver cómo lo entendemos aquí en la ciudad. Y son automóviles que normalmente van tripulados por una persona. Exactamente, además, nada más mueven a una persona, y son automóviles que el 90% de su vida útil están estacionados, el 90%, y el resto contaminando. O están estacionados arriba de las banquetas, además, o sea, pues entonces yo el sábado que andaba en mi bicicleta, por supuesto, llegué a casa de regreso y les decía, llegué, Gaby, como si hubiera llegado de andar en la bicicleta en la Ciudad de México, que ya también lo he estado allá en bicicleta. Y dije, es que traigo toda la adrenalina del tráfico de la Ciudad de México. Del estrés, aquí claro. En la Ciudad de Hermosillo. Vi personas en sus carros que no dan la preferencia de paso a peatones y a peatonas. Vi a personas en sus carros que le imprimen una velocidad desmesurada, desmedida y desregularizada y todo el que te puedes imaginar. Vi a personas que te digo, estacionando su automóvil arriba de las banquetas, manejando en sentido contrario también.
Y me acerqué a una de las personas y le dije, oye, estás mal estacionado en sentido contrario, y el clásico, sí, ahorita lo muevo, ya me voy. Entonces yo decía y llamo y hago un llamado a la reflexión, aprovechando que estás tú aquí, que yo espero que me apoyes en esta campaña, pero yo les digo, yo creo que estamos en un punto de quiebre, porque estamos o nos convertimos en una Ciudad de México, ¿sí? En ese aspecto que acabo de mencionar, o detenemos esto. ¿Tú qué Yo opinas? creo que deberíamos detenerlo, ¿no? Sí. Hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, si vamos a ir a un lugar y vamos varias personas, y entonces, ¿para qué llevamos 5 automóviles? Pues mejor hacemos como la ronda que le dicen, ¿no? El carpool, sí, el ride, ¿no? Lo que ustedes gusten y manden. Y eso pues también, ok, quien maneja, pues conductora, conductor designado, y entonces ya todos se pueden divertir a gusto. Siempre hay en la bolita de amigos alguien que no consume alcohol, ¿sí? Entonces, que se divierte también. Que se divierte sin consumir alcohol, pues entonces vamos todos, y entonces, no, y ahora toca tu carro, entonces la siguiente fin de semana en mi carro también. Y tal. Sí, igual el trabajo, bueno, si hoy te tocan los burritos paseados a ti. Y ahora sí. Y eso se usaba mucho antes también aquí en Hermosillo, en los 80s, ¿no? O sea, y te daban raite, a veces ni conocías a la gente, y te daban raite. A lo mejor ahora ya no se puede hacer eso, pero sí con personas conocidas. O bueno, pues nos bajamos 6 meses, te digo, ¿no? O sea, o estos 3 meses de invierno o frescura, porque pues ya es que la gente le da miedo el calor, ¿no? Entonces esos 3 meses que me pare, acuérdate lo que pasó cuando el COVID, ¿no? Sí vinieron muchas cosas malas, pero también buenas, ¿no? Sobre todo a nivel de contaminación. Entonces, bueno, si paramos 3 meses cada quien, también le vamos dando chance, pues, ¿no? Que se recupere el aire, los árboles, y eso. Yo no sé en Hermosillo porque está esta idea de que un árbol genera basura. Ay, no, ya sé. Y la tierra, ¿no? Este terror, el enemigo, la tierra, ¿no? Entonces así de, por favor, todo mundo en cemente. Y hay pleitos vecinales graves, porque tu árbol está tirando hojas a mi banqueta. Exacto. Que es otro, bueno, entonces, es otro tema. Si nos fijamos, son pequeñas acciones que realmente podrían aportar mucho. Así, y detener esta emergencia climática en la que... Deja tú, Gaby, ojalá fuera como tú dices, y me encanta tu optimismo, 3 meses, 6, yo hablo de un día a la semana, un día cada 15 días, que dejara a la gente su carro, y que ese día... que se fuera en el transporte público, o como dices tú, organizarse. Hay veces que salen de la misma cerrada, de la misma privada, y van al mismo lugar de trabajo, y van una persona en cada carro. O sea, un día, o en bicicleta, ¿por qué no? En patines. Ahora van en los scooters que hacen. Patín del diablo se llamaba antes. Que por cierto aprovecho y te invito y voy a otra vez a repetir la invitación que nos hicieran de las sedes. El domingo 13 de abril vamos a tener un evento en el marco del Día de la Tierra. El evento es Camina, Rueda y Celebra. Vamos a salir de La Sauceda a las 7 de la mañana. Ay, vamos a salir, pues sí, pero es domingo. Y además es por eso, Gaby, el objetivo es genial. Si todas las personas que vamos a ir, vamos a dejar el carro, no se imaginan lo que le bajamos a la contaminación por ese momento, por ese día. Y entonces puedes ir en patines, caminando, en bicicleta, van a ir muchas familias, estamos esperando. Ojalá que tengamos el gusto de verte ahí. Es un poco temprano, pero haré todo lo posible. Muy bien, pues está, a ver, ahí les diré después en los posteriores. ¿Sí fui o no fui? Rosa, ¿sí fue la doctora o no fue la doctora? ¿Y en qué fue además? Mi hija se mueve, yo tengo una hija patinetera, entonces ella hace skateboard. Sí, nos va a dar mucho gusto verlas ahí. Y bueno, Gaby, yo creo que siempre lo digo y espero cumplirlo alguna vez, porque ya es demasiado esto, pero siempre les digo, yo quiero tenerlas en una parte 2
ahorita es muy breve pues el tiempo, tienes muchos temas más. Lo que sí te quiero agradecer, además de tu presencia y de que me hayas aceptado la invitación, es el entusiasmo que le pones a cada uno de los temas que tocaste hoy. Le pregunté de género y ¡guas! Todo, ¿no? Yo me quedé así, wow, ¿qué pasó ahí? Le pregunté de descarbonización y también de movilidad, de todo. Me quedó pendiente y te lo voy a dejar de una vez de tarea para la próxima vez, hablar de las políticas de seguridad pública y la relación con tu carrera, con la comunicación, cómo se maneja esto. Sé que has participado en algunas colaboraciones con eso. Sí, de hecho hoy me acaban de nombrar la coordinadora de la licenciatura en Seguridad Pública ahí en la Universidad de Sonora. Entonces pues ahí excelente. voy a andar. Sí, de hecho, a ver, creo que me faltó por ahí, bueno, es que no tengo aquí, pero eres ahorita catedrática. Sí, soy profesora investigadora del Departamento de Sociología y Administración Pública y de la Universidad de Sonora. Y como te digo, apenas hoy me dieron el nombramiento, entonces creo que pues a partir de... felicidades. Gracias, mañana o el lunes. Tienen primicia, nadie sabía. Decir, ¿será por eso que te invité? Ay, sí, ¿no? Tienen primicia. Sí, no, pues muchísimas gracias, Gaby. No sé sí, si quieras algún mensaje para las jóvenes, para tus estudiantes. Ay, no, tenemos estudiantes muy fabulosas y fabulosos, la verdad. Más bien después yo te voy a pedir un espacio para hacer la invitación para las chicas y los chicos que quieran ir a estudiar ahí a nuestro programa, al departamento, y ya les venimos a platicar bien qué es la carrera, cuál es el enfoque, porque es una carrera como muy completa. De hecho, nosotros sí les educamos con perspectiva de género, de derechos humanos, interseccional y así. Entonces, muy bien. Luego venimos y te la presentamos y a todo el público para quien se quiera ir a anotar ahí a la muy lista, bien. ¿no? Y luego también nos encontraremos en las calles en bicicleta. O a pie en las marchas, ¿sabes? Que ahí sí nos hemos visto, No, las marchas. Sí, he ido también. Yo por eso te digo, ahí nos hemos visto caminando. Yo pensé que decías, no te hemos visto. Nos hemos visto ahí caminando, pues, o sea, caminando. Muy De hecho, bien. a las marchas yo no me voy en bici por la niña, pero si no, también fuera en bici. Ya bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Al contrario, esta fue una edición más de Punto Rosa Hermosillo. Recuerden seguirnos, nos pueden ver en YouTube, estamos así como Punto Rosa HMO, y por supuesto en Facebook, aquí en el Sonorense, a quien le agradecemos el espacio para esta producción y todo, grabación y todo lo que hacemos acá en el Sonorense, y en el Facebook de Mujeres en Bici HMO. Ahí vas a estar, Gaby. Gracias. Hasta la próxima.